Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a intentar desmitificar algo que parece casi magia, el proceso real de cómo se crea el arte y la ficción. Ya sabemos que muchas veces vemos el producto final, un libro, una película, y pensamos, ¡hala! Esto ha salido de la nada, por inspiración divina. Pero hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a hacerle ingeniería inversa a la creatividad. Tomando como base Devotion, la obra de la icónica artista y autora Patti Smith, vamos a seguir, literalmente, las migas de pan que deja una mente creadora cuando está construyendo un universo totalmente nuevo. Y fijémonos en esta cita, porque captura a la perfección esa naturaleza impredecible, casi errante de la mente de un escritor. Nos viene a decir que las flechas de la inspiración vuelan y ¡zas!, uno ni se da cuenta de que le han dado. Es como si un montón de pequeños catalizadores se unieran en secreto para formar un mapa de constelaciones brillantes en nuestro cerebro. Es decir, el proceso creativo nunca es un camino recto, sino más bien una recolección subconsciente de fragmentos esparcidos. Pero claro, antes de que ocurra toda esa magia, el viaje físico tiene que empezar en algún sitio, ¿no? Y empieza justo aquí, en un escritorio abarrotado en medio de la ruidosa Nueva York. Imaginemos la escena, la autora sentada mirando al techo, intentando concentrarse mientras de fondo suenan los martillos neumáticos de la calle, todo esto mientras lee a Patrick Modiano. La verdad es que es un gran recordatorio de que la chispa creativa casi siempre nace en los escenarios más cotidianos, y a veces un poco frustrantes, justo antes de que el artista salga a recorrer el mundo. Pasamos a la primera parte. La chispa de la inspiración. A ver, para entender cómo funciona esta mente creativa, tenemos que rastrear sus movimientos reales. Porque la autora no se quedó simplemente esperando en su escritorio a que llegaran las musas. El viaje la llevó desde esa chispa inicial en Nueva York, cruzando el charco hasta empaparse de la innegable atmósfera literaria de París. Luego bajó a la costa sur de Francia, a Sète, donde hizo un descubrimiento clave, y finalmente coge un tren hacia Ashford, en Inglaterra. Vamos, el mensaje fundamental aquí es que la creatividad exige movimiento físico. Así llegamos a la segunda parte, reuniendo los ingredientes crudos. Es alucinante ver cómo los detalles del día a día, los más mundanos, se quedan a vivir en nuestro subconsciente. Pongámonos en situación. La autora está desayunando en el mítico Café de Florent en París, y de repente se queda hipnotizada por un plato de huevos fritos. Ojo, unos huevos fritos perfectamente redondos, sobre una rebanada de jamón, también perfectamente redonda. Para cualquiera de nosotros sería simplemente un desayuno más, pero para ella es un detalle geométrico que guarda bajo llave en la bóveda de su memoria. Y recordemos esto, porque más adelante veremos en qué se transforma. Y aquí entra otro ingrediente totalmente aleatorio a la mezcla. Imaginemos estar medio dormidos en la cama viendo la tele del hotel y de pronto nos cautiva a una patinadora rusa de 16 años. La joven sale al hielo con una mezcla loquísima de arrogancia inocente y una gracia algo torpe, patinando como si no existiera nada más en el mundo, levantándose incluso después de una caída brutal. Esa sensación, ese nivel de concentración y propósito único se le queda totalmente grabado a la escritora. Ahora bien, a estos detalles cotidianos hay que sumarles un tono bastante más oscuro. Resulta que, de vuelta en Nueva York, la autora había visto por pura casualidad el tráiler de una película, una cinta que relataba las trágicas deportaciones de estonios a Siberia en 1941. Ver a esas personas convertidas casi en estatuas congeladas, sumado a la voz melancólica de la narradora, todo eso inyectó un peso emocional brutal en su mente, una especie de aura de desolación invernal que se quedó flotando por ahí. Toda esta recopilación súper rápida de detalles sin conexión aparente fue dejando un rastro clarísimo. De hecho, como dice la propia autora, si su obra fuera la escena de un crimen, habría dejado un montón de pistas esparcidas por todas las páginas de su diario. Hablamos de cosas como un bosque de abetos, unos cordones blancos de unas botas, el estricto corte de pelo de la filósofa Simone Weil o, yo qué sé, hasta una simple bolsa de tornillos. Su mente estaba como una esponja, absorbiendo el mundo sin parar y reuniendo las piezas de un rompecabezas que en ese momento todavía no tenía forma. Lo que nos lleva a la tercera parte, un peregrinaje hacia la devoción. Claro, con todas esas ideas dándole vueltas en la cabeza, necesitaba encontrar lugares físicos que anclaran la historia y le dieran un peso atmosférico real. Por ejemplo, paseando por el jardín geométrico de la editorial Gallimard, se imaginaba a gigantes literarios como Albert Camus o Nabokov apoyados en esos mismos muros. Y las callejuelas históricas de Saint-Germain-des-Prés le ofrecían una conexión palpable y directa con los poetas del pasado. En definitiva, el entorno no era solo de adorno, era un conducto absolutamente vital para canalizar la inspiración. Y pasa una cosa curiosísima. Fue dando un paseo por un cementerio frente al mar, en Sète, cuando de repente, ¡pam!, aparece el título exacto de la obra de la nada. Resulta que estaba buscando la tumba del poeta Paul Valéry y se fijó en un antiguo monumento. Justo en el borde, tallada en diagonal, había una sola palabra en francés: Devoiement.
Es decir, devoción. Es una pasada cómo a veces el mundo físico te pone en bandeja exactamente la pieza que te faltaba cuando tu mente está 100% receptiva. El ancla espiritual definitiva la encontró tras hacer un peregrinaje pasadísimo por agua en Inglaterra. Iba en busca de la tumba de la activista y mística Simone Weil. Después de perderse por el cementerio bajo la lluvia, logró dar con la modesta lápida, guiada casi por puro instinto. Dejó allí un ramillete de lavanda que había traído desde Francia, y en ese instante sintió una paz abrumadora. El círculo de búsqueda de ingredientes por fin se había cerrado. Entramos en la cuarta parte, la alquimia de la escritura. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo sucede esta alquimia exactamente? Pues, curiosamente, ocurrió en un viaje en tren de París a Sète. Al ver el paisaje pasar a toda velocidad por la ventana, la realidad empezó a desdibujarse. Fue en ese asiento donde la mente de la creadora empezó a fusionar todos esos elementos inconexos. Entró en una especie de estado febril, un trance creativo. Es precisamente en ese espacio cerrado y en movimiento donde las piezas del puzzle chocan entre sí y, ¡voilà!, nace un universo completamente nuevo y cohesivo. Vamos con la quinta parte, la ficción cobra vida. Y atención porque esta es la parte más satisfactoria del análisis, el gran momento de revelación, donde vemos las líneas directas entre la realidad y la ficción. Si recordamos los huevos fritos del café parisino de antes, resulta que se convirtieron en el estanque perfectamente redondo y congelado del bosque. La patinadora rusa de la tele le dio a la protagonista, Eugenia, su asombrosa audacia sobre el hielo. La trágica película Estonia se transformó en el doloroso destierro de los padres de la chica a Siberia. Y los rasgos de la mismísima Simone Weil moldearon el intelecto y el aspecto de la heroína. Es una deconstrucción literal y fascinante. Pero ojo, fijémonos bien en este contraste porque la alquimia creativa no va de simplemente copiar y pegar la realidad. Consiste en moldearla y manipularla. Por ejemplo, mientras que la verdadera Simone Weil sentía un rechazo físico ante el mero roce de otra persona, la autora le dio la vuelta a la tortilla por completo y dotó a su protagonista ficticia de una necesidad desesperada por conectar humanamente. Esta pequeña manipulación nos demuestra que da igual cuántos trozos de realidad cojas prestados, al final el artista es quien siempre dicta las reglas del drama. Es de verdad rarísimo tener delante una hoja de ruta tan explícita y bien documentada de cómo funciona la mente de un artista en tiempo real. Lo habitual es que nosotros solo veamos el truco de magia terminado, la novela perfecta, la película redonda, sin tener ni idea de los engranajes que se mueven detrás de la cortina. Pero este recorrido nos deja totalmente claro que el gran arte nace, en el fondo, de prestar una atención casi obsesiva e implacable a los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y para terminar este recorrido, vamos a cerrar con esta provocadora reflexión. A lo largo del análisis hemos podido rastrear el cómo, las piezas exactas del puzzle que forman la obra y cómo se ensamblan. Pero el por qué. ¿Por qué una autora siente la necesidad imperiosa de escribir exactamente esa historia? ¿O por qué un detalle súper insignificante resuena de repente en el alma? Eso quizás sea imposible de separar y permanezca para siempre en el misterio. Y bueno, tal vez sea exactamente ahí, en ese misterio, donde debe quedarse.